La máquina se detiene. En la vasta necrópolis de metal y cables que la humanidad había construido bajo la superficie de la Tierra, Basti creía vivir la existencia más plena y avanzada. La máquina, la gran deidad de su tiempo, gobernaba cada aspecto de su vida, desde la comida que ingería hasta las ideas que concebía. En este mundo de perfección prefabricada, la conexión humana directa se había convertido en una rareza, una excéntrica y perturbadora reliquia del pasado que ella y la mayoría de la sociedad rechazaban con fervor. Sin embargo, su hijo Kuno, un espíritu inquieto que anhelaba lo que el exterior ofrecía, desafiaría la tiranía de la máquina y forzaría a Basti a cuestionar su existencia, desenterrando los oscuros secretos que yacían ocultos en las entrañas de su civilización. Imaginen una pequeña celda hexagonal, iluminada por una luz difusa, fresca a pesar de no tener ventilación, y vibrante con sonidos melodiosos. En el centro, una mujer llamada Basti. Su cuerpo, un bulto de carne envuelto, pálido como un hongo, reposa en un sillón que se mueve por sí solo. Su vida, como la de todos los habitantes de la Tierra, es un flujo ininterrumpido de ideas e interacciones mediadas por la omnipresente máquina. Un timbre interrumpe su música, un sonido insistente. Con un suspiro de irritación, Basti se dirige al receptor y descubre que es Kuno, su hijo. La comunicación, que a menudo se centra en el intercambio de ideas, toma un giro inesperado. Madre, he intentado llamarte antes, pero siempre estabas ocupada o aislada. Necesito decirte algo importante. Quiero que vengas a verme. Pero si puedo verte, ¿qué más quieres? Quiero verte, no a través de la máquina. Quiero hablarte, no a través de la tediosa máquina. Basti se sintió vagamente conmocionada. Nunca se hablaba así de la máquina. Hablas como si un dios hubiera creado la máquina. La hicieron hombres, no lo olvides. Hombres grandes, pero hombres. La máquina es mucho, pero no lo es todo. Veo algo parecido a ti en este plato, pero no te veo a ti. Oigo algo parecido a ti por este teléfono, pero no te oigo a ti. Kuno le confiesa que quiere que se vean cara a cara, que quiere hablar de sus esperanzas. Basti lo rechaza, alegando que no tiene tiempo y que no le gusta viajar en dirigible porque el espectáculo de la horrible tierra marrón, el mar y las estrellas, no le da ideas. Kuno, en cambio, le revela que sus ideas solo surgen cuando contempla el exterior. Le describe las estrellas que forman una figura humana en el cielo, algo que le ha conmovido profundamente y que le ha dado el deseo de visitar la superficie de la Tierra. Basti queda horrorizada por su atrevimiento. Le advierte que la superficie es solo polvo y barro, que no hay vida y que la gente muere en el aire exterior. Kuno insiste en que tomará precauciones. Basti, buscando la desaprobación de la sociedad, argumenta que la expedición es contraria al espíritu de la época. El rostro de Kuno se desvanece. Se ha aislado a sí mismo. Por un momento, Basti se siente sola, pero la luz de su celda y la multitud de botones que la rodean le devuelven la seguridad. Después de su conversación con Kuno, Basti sigue con su rutina. El libro de la máquina, la guía sagrada para cada contingencia, es su consuelo. Lo besa, lo adora y lo consulta con devoción. El deseo de Kuno, sin embargo, la inquieta. Finalmente, decide que debe hacer el viaje, a pesar de su miedo a la experiencia directa. Tras un largo y molesto viaje, lleno de experiencias desagradables para ella, el olor del dirigible, el tener que caminar, la cercanía con otros pasajeros, Basti llega a la celda de su hijo. Kuno le cuenta su propia aventura, su insatisfacción con la vida subterránea y su obsesión por las chimeneas de ventilación que, según él, llevaban al mundo exterior. Habla de cómo se preparó físicamente para el viaje, desafiando a la máquina con cada movimiento que realizó. Su relato continúa con su lucha en un túnel oscuro,
El silencio ensordecedor y la humillación de haber sido rechazado por el comité para tener hijos. Kuno describe cómo logró salir a la superficie, sintiendo el sol y el aire, el rugido tremendo de su propio aire artificial escapando por la abertura. Habla de las colinas de Wessex, a las que describe como entes vivientes y dormidos, y de su convicción de que los hombres son los que están muriendo, no la naturaleza. La máquina, afirma, nos ha robado el sentido del espacio y el tacto, y ahora debemos adorarla, aunque nos mate. Basti, abrumada por la blasfemia, le exige saber cómo regresó. Kuno le explica que fue rescatado y castigado con la falta de hogar, condenado a vivir en la superficie por una temporada. La conversación se interrumpe y Basti regresa a su celda. Con el tiempo, la máquina comienza a fallar. A lo largo del mundo, se extienden los rumores de un aparato de reparación roto, se perciben ruidos extraños, se sienten temblores, y los viajes se vuelven más peligrosos. El culto a la máquina se intensifica, pero la desesperación crece a medida que los fallos se hacen más notorios. Un día, sin previo aviso, el sistema de comunicación colapsa por completo en todo el mundo. El mundo, tal como lo conocían, ha terminado. La luz y el aire comienzan a fallar, y un silencio ensordecedor, que Basti nunca antes había conocido, invade su celda. Atrapada entre el terror de la soledad y el horror de la proximidad humana, Basti presiona el botón de la puerta. El túnel que se abre revela una multitud de personas, algunas luchando, otras muriendo. La gente, en pánico, se empuja, grita y se desespera por el fin de su civilización. Basti se encierra de nuevo, esperando el final. El suelo se mueve, los aparatos se rompen. La luz se desvanece y el vacío original que precedió a la civilización regresa. En sus últimos momentos, Basti, gritando y besando el libro de la máquina, presiona de nuevo la puerta. Te he esperado. Me he roto los brazos y las piernas para verte, para que pudiéramos ser libres, y me has decepcionado. La máquina se detiene. La máquina se detiene. En la oscuridad y el silencio que lo invade todo, Kuno abraza a Basti, que está llorando y lamentándose por su hijo, por la humanidad y por el final de su civilización. La caída final de la máquina y el consuelo de una última conexión humana genuina, un breve instante de amor en el fin del mundo. Las colinas, la tierra y el cielo, en cambio, siguen su curso indiferentes a la tragedia de la humanidad. Y así, en las profundidades de la Tierra, la máquina, que una vez fue el epicentro del mundo, finalmente se detuvo. Sus vastos circuitos, que habían tejido la tela de la existencia humana, se silenciaron. El sueño de una vida sin esfuerzo se desvaneció, revelando la fría y desoladora verdad. La máquina, al liberarnos del esfuerzo, nos había encarcelado en una dependencia letal. Ahora, en el sepulcro de una civilización olvidada, la humanidad volvía a la superficie, un lugar que había denigrado y evitado, pero que ahora se alzaba como su única esperanza. En las ruinas de su arrogancia tecnológica, una nueva era se erguía, no de perfección artificial, sino de cruda, difícil y finalmente genuina vida.